Se trata sobre legislación informática costarricense aplicada a la gestión de la información, a cargo del señor Alexander Astorga Monge, asesor de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje. Don Alexander está encargado de asesorar en materia legal para la gestión, diseño y generación de políticas públicas, con especial énfasis en empleo e innovación. Profesional en Derecho, con experiencia en diversas organizaciones públicas y privadas y conocimiento en Derecho Económico, Administrativo y Contrataciones Públicas. Destacado en gestión y formulación de políticas públicas y proyectos en temas de innovación, empleo y competitividad. Cedo la palabra a don Alexander. Sí. Bueno, muy buenos días. Tal vez mientras ponen la presentación, me alegra mucho estar acá frente a ustedes. Sé que la mayoría de personas acá son profesionales en el tema de archivo, que tienen muchísima experiencia en la administración pública, entonces realmente es todo un honor poder estar por acá frente a todos y todas ustedes y esperemos que disfruten la presentación. Básicamente, como dice el título, la charla trata sobre legislación en materia de informática, pero aplicada a la gestión de información. Entonces en esta presentación no me voy a abocar mucho a repasar temas muy relacionados a archivo, puesto que entiendo que ya más bien ustedes podrían dar cátedra cada una y cada uno sobre ese tema, sino más bien nos vamos a enfocar en los temas que tienen que ver más meramente a gestión de la información pública, ¿verdad? También entendiendo que todas las personas que estamos acá, o al menos en su mayoría, estamos a diario relacionados con la administración pública. Entonces, más que hablar de información a nivel general, vamos a hablar de información pública. Entonces, sin más, vamos a comenzar, porque tenemos no mucho tiempo y el tema resulta un poco amplio. Entonces, tal vez para iniciar, algo que es importante es tener en cuenta algunos conceptos que son claves en materia de gestión de la información. Esos conceptos, vale decir, en nuestro país se encuentran tutelados desde la Constitución Política. Eso es un hecho bastante importante porque hace que en materia de gestión de la información nuestro país realmente, de alguna manera, siguiendo la tendencia a nivel internacional en derechos humanos, ha tratado el tema de la información como un derecho humano, tanto el acceso a la información como la tutela de la información que pertenece a las personas, lo que se entiende más como el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad, el derecho también a la privacidad de las comunicaciones. Eso es sumamente importante y valioso, puesto que en algunos otros países no se tiene este rango a nivel de la tutela de esos derechos, sino que ha sido más bien a través de leyes ordinarias y a través de control de convencionalidad que se ha ido de alguna manera incorporando este tipo de tutela de derechos al ordenamiento jurídico. Control de convencionalidad, para quienes no lo tengan claro, de alguna manera cómo el ordenamiento jurídico interno de un país va cambiando conforme la legislación internacional lo va haciendo. Muchos países ha sido a través de eso y a través de guía jurisprudencial que han ido incorporando la tutela a estos temas que están acá. En nuestro país, desde la Constitución Política, es que ya se incorporó, entonces eso básicamente nos dice mucho acerca del enfoque garantista que ha venido manteniendo nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo, en materia de jurisprudencia, que en su mayoría es jurisprudencia de la Sala Constitucional, aunque también hay otras salas que se han pronunciado, tenemos jurisprudencia de avanzada en materia de gestión de la información y eso hace que en su conjunto, si tomamos en cuenta todo nuestro ordenamiento jurídico, el cual se compone por la Constitución Política, por el derecho internacional también, que nosotros somos un país que ha sido muy respetuoso, inclusive nosotros vamos allá con el tema de derechos humanos al considerar supraconstitucional los derechos humanos cuando están regulados por el derecho internacional, también las leyes ordinarias y demás, y también la jurisprudencia. Tenemos un sistema que es bastante robusto en lo que es el amparo que se le da a la información
y también a lo que les decía de la privacidad, el derecho a tener privacidad en las conversaciones y comunicaciones. Entonces, uno de los primeros conceptos para ver es el tema del acceso a la información pública, y es que nuestro artículo 30, y bueno, a mí me gusta también meter el 11, tradicionalmente cuando se habla de acceso a la información pública está explícitamente regulado en el artículo 30, que es el que dice que todas las personas tienen libre acceso a los departamentos administrativos para obtener información. Sin embargo, el artículo 11 incorpora un principio muy interesante que es el de rendición de cuentas, y eso hace que de alguna manera el acceso a información no solamente tiene que ser un derecho que es reactivo, sino también es un derecho que es activo, que también tiene que ser que las personas reciban la información a través de mecanismos de revisión de cuentas y que no sea necesario pedir la información para obtenerla, ¿verdad? Entonces, por eso, si uno combina ambos artículos, el 11 y el 30, se hace una interpretación más amplia sobre el derecho de acceso a la información, que no es meramente yo tengo derecho a ir y solicitar información, que es lo que dice el 30, sino que también la puedo recibir, ¿verdad? Y eso es bien importante. Luego tenemos el secreto de Estado, que es una excepción que se mantiene en el artículo 30, que dice que todas las personas tienen derecho a tener información administrativa de los diferentes departamentos, salvo los secretos de Estado. Y analizar el secreto de Estado es bastante complejo. De hecho, les puedo compartir luego un artículo que escribí hace un tiempo sobre el secreto de Estado, porque resulta ser lo que llamamos un concepto jurídico indeterminado. Si ustedes buscan en la Constitución política qué es el secreto de Estado, no lo van a encontrar. Nada más se menciona el secreto de Estado y ya. Entonces, ¿qué es el secreto de Estado? ¿Verdad? Y es bastante importante entender qué es el secreto de Estado, porque es lo que nos protege en un Estado democrático como el nuestro de decisiones arbitrarias para ocultarnos información. Entonces, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ahí ha sido bastante esclarecedora para definir qué es el secreto de Estado. Bueno, básicamente es información administrativa que no se puede revelar por motivos ya sea de seguridad nacional, de seguridad de Estado, o bien por temas de relaciones internacionales que afecten estas. Es decir, no son todos los temas de relaciones internacionales, sino los que de alguna manera puedan afectar la seguridad nacional o la seguridad del Estado. Eso es bastante importante porque han habido casos donde se le pide información a la Cancillería y se declara secreto de Estado. Eso es porque de alguna manera se interpreta que esa información podía afectar de alguna manera la seguridad del país y la seguridad en un sentido amplio. Es decir, si nosotros podríamos entrar en algún tipo de conflicto económico, comercial con un país, eso también podría entrar dentro de materia de seguridad, porque la seguridad es un estado general, digamos, donde las cosas están bien, por decirlo de una forma sencilla. Entonces, eso es bien importante. Ahora, información administrativa que tenga que ver, por ejemplo, con la Cancillería, esa no es secreto de Estado. Entonces, el salario de un canciller, el salario de, qué sé yo, de algún embajador o una cuestión así, eso no es secreto de Estado. Lo que es secreto de Estado es lo que pueda poner en detrimento las buenas relaciones del país con otros países o la seguridad como tal de Estado. Eso para entender el secreto de Estado, porque van a ver más adelante que es importante y por qué se relaciona con todo el tema de informático y demás. Luego tenemos el tema de la privacidad. La privacidad tiene un sentido bastante amplio en nuestra Constitución política, en el artículo 23, que inicialmente define la propiedad privada y la inviolabilidad de esta, salvo por órdenes judiciales, la propiedad privada es inviolable. O sea, nosotros no podemos meternos a la casa de alguien por nada, a menos que haya una orden de un juez y que se haga un procedimiento correcto, ¿verdad? Porque incluso hay allanamientos que son ilegales, o sea, se tiene que dar de una forma correcta de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal. Eso es en cuanto a la propiedad privada. Sin embargo, nuestro legislador, ¿verdad? Constituyente, hablamos de que el legislador puede ser ordinario o constituyente cuando hace una reforma constitucional. Nuestro legislador constituyente fue más allá y en el artículo 24, además de hablar de la propiedad privada en el 23, en el 24 se incorporó el elemento de privacidad, ¿verdad? Que es más importante porque la privacidad no solamente habla del ámbito privado sobre bienes materiales como es la propiedad,
sino también incorporar lo que llamamos el fuero interno, que el fuero interno es lo que compete más a la persona, y ahí también metemos todo el tema de nuestras comunicaciones, de incluso nuestros pensamientos, ¿verdad? Hay libertad de pensamiento. Habla también del tema de la intimidad, de tener derecho a tener una intimidad, y eso está incorporado de forma muy clara en el artículo 24. Entonces, realmente ese artículo 24, que si lo ven es bastante largo, son varios párrafos, nos da un marco bastante robusto en materia de privacidad. Luego, otra cosa importante es el tema del orden público, que resulta ser otro concepto jurídico indeterminado. O sea, es bastante difícil definir el orden público, y ustedes se podrán encontrar tesis de tesis que tratan de hacerlo, ¿verdad? Pero el orden público resulta ser la potestad más importante que tiene el Estado para con sus habitantes. Porque así, si nosotros analizamos el artículo 28, que es donde se indica esto, el artículo 28 básicamente lo que dice es que todas las acciones que estén fuera del orden público, la moral y las buenas costumbres están fuera del ámbito de la ley. Ni nos pongamos a hablar de la moral y las buenas costumbres, porque ahí eso es aún más indeterminado aún, pero sí podemos hablar del orden público. El orden público realmente está muy relacionado con el tema de la seguridad y de las garantías que se tienen que dar de un estado de estabilidad a nivel social que el Estado debe proteger, ¿verdad? De eso, para hablarlo de forma fácil, ya les dije que podíamos hablar ahora solo del orden público, pero bueno, para que tengan en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que todas las acciones que estén fuera del orden público están fuera del ámbito de la ley. Entonces, el Estado tiene como competencia a través de la ley de alguna manera propiciar el orden público, y así el Estado a lo largo de la historia ha ido generando diversas leyes que han ido amparando el orden público, ¿verdad? Y esas leyes son de diversa índole, pero si algo tienen en común es que esas leyes no se meten en el ámbito privado de las personas a menos que haya una afectación al orden público. Este punto, ok. Entonces, para darles un ejemplo, digamos, en mi vida privada, en la vida privada uno puede, no sé, puede ver tele, puede ir al cine, puede hacer lo que sea. La ley no te puede decir cómo ir al cine o cómo ver tele, o sea, eso está fuera del ámbito de la ley porque es de la vida privada. Y si saliera una ley mañana que dice, bueno, ahora las personas solo pueden ver, qué sé yo, pueden ver películas cómicas en los cines, esa ley sería inconstitucional porque esa acción que es privada está fuera del ámbito de la ley, a menos que, ¿verdad?, yo vaya al cine a causar un estrago, porque ahí ya estaría afectando el orden público, entonces ya eso sí estaría en el ámbito de la ley. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando hay alguna acción que es privada en esencia, ¿verdad?, como por ejemplo todo lo que es la forma en que yo manejo mi correo electrónico, para ya irnos metiendo un poco más en la información, en lo que tiene que ver con derecho informático y con el tema de gestión de información? Imaginemos nuestro correo electrónico es sumamente privado, inclusive en Costa Rica, por eso les decía que hay jurisprudencia de otras salas que también tiene que ver, y no solo la sala constitucional. En Costa Rica el correo es tan privado que ni siquiera en materia laboral se puede acceder al correo de una persona, aunque digan, sí, pero ese correo, dice el empresario, el correo lo costeo yo le pago el servidor de correo electrónico a mi funcionario. Entonces, ¿por qué me dicen que es privado? Bueno, es privado. La sala segunda, ¿verdad?, ha ratificado votos de la sala constitucional donde indican que eso pertenece al ámbito privado de la persona. Entonces, ok, de nuevo, imaginémonos nuestro correo electrónico es del ámbito privado, pero recordemos que la ley, por el tema del orden público, ¿verdad?, sí tiene dentro de su ámbito todo aquello que pueda ir en contra de ese orden público. Entonces, ¿qué pasa si en mi correo electrónico, digamos, a través de un procedimiento judicial, penal, digamos, hay un caso formulado donde posiblemente yo he mantenido comunicaciones y he utilizado mi correo electrónico para actividades fraudulentas, para cometer algún delito, para alguna cosa? Ahí ya entonces entra el ámbito de acción del Estado
que de alguna manera tiene la potestad de intervenir en el ámbito privado, pero es para salvaguardar el orden público. No sé si les queda claro, estoy haciendo un poco muy enredado. Pero bueno, ¿qué es esto? Es decir, bueno, con una orden de un juez se podría intervenir el correo electrónico de una persona, pese a que sea del ámbito privado. ¿Por qué? Para salvaguardar el orden público. Eso, más que todo para tenerlo claro. Pero bueno, eso para tener estos conceptos que son básicos, pero que son muy importantes, porque de alguna manera todo el derecho informático que hay en este país está montado sobre estos pilares, ¿verdad? Y por eso es que quería repasarlos. Ok. Ahora ya vamos a hablar un poco más del tema de acceso a la información pública. Ok, el acceso a la información pública, hay un primer aspecto a tomar en cuenta, es que no es lo mismo información a nivel general que información pública. Y en eso, ya que ustedes son los expertos en la ley de archivo, el artículo 8 de la Ley del Sistema Nacional de Archivo define cuáles son los documentos que son considerados documentos administrativos. Entonces, cuando hablamos de información pública, es básicamente toda aquella información que de alguna manera compete al interés público, compete a la administración y tiene que ver con el quehacer estatal. Entonces, no es lo mismo información a nivel general, donde se incluye toda la información, todas las bases de datos que hay en todo lado, los foros de internet, todo tipo de cosas que tienen bases de datos. No es lo mismo esta información a nivel general que la información pública que es gestionada por el Estado. Ok, entonces eso nos lleva a esa información administrativa. ¿Verdad que la información administrativa es como a mí me gusta más llamarle? Porque tiene que ver con toda la información que se produce en el quehacer institucional. Ahí sí, la ley de archivo habla de documentos, no habla de información. Pero sería una actualización interesante hablar de información para estar un poquito más, digamos, a la vanguardia y con lo que estamos viviendo hoy. Sin embargo, el tratamiento que se le da a nivel de archivo y todo sí es de información pública más que de documentación pública. Eso es bien importante. Luego hablamos del interés público. Entonces, ¿qué tiene además, qué es también importante en la información? Bueno, que haya un interés público, ¿verdad? En lo que está ahí. Entonces, eso vamos a ver ahora una cita de jurisprudencia que les traigo que habla del interés público en la información y es interesantísimo y lo explica muy bien. Entonces, más bien lo vamos a dejar por ahí. Luego, hablamos de que toda la información administrativa es pública. Eso es bien importante, o sea, todo lo que se gestiona es público, pero hay excepciones que vamos a ver más adelante para resguardar ciertos aspectos y por eso los pilares que les mencionaba ahora. Y luego, ¿qué pasa con los borradores? Y es que hay un tema también de que muchas veces se filtran borradores, ¿verdad? Y llega un funcionario y dice, sí, pero es que eso no estaba terminado, eso alguien me lo quitó, se fue o no sé cómo salió y se filtró y no era correcto. Entonces tal vez alguien por ahí dice, sí, pero es que todo lo que usted hace es público. No es tan así, ¿verdad? No existe, por decirlo así, un derecho de acceso a los borradores, o sea, porque de alguna manera se entiende que los borradores es parte de ese proceso en el que nosotros estamos llegando a un producto que sí al final va a ser de interés administrativo y de interés público, pero que está en proceso, es parte, digamos, del fuero interno de la persona, es su pensamiento que lo está plasmando y está tratando de crear algo que a la postre sí va a ser de interés, pero no lo es. Entonces eso es bien importante porque muchas veces se exige, ¿verdad? Y ahí hay una ley que es la que regula el derecho de petición, entonces se hace una solicitud formal de un borrador, ¿verdad? Bueno, esos normalmente la sala no los acepta. El tema es que los borradores siguen estando en el ámbito privado. Entonces eso es importante. Luego viene el derecho de petición, como les decía, hay una ley que regula el derecho de petición. Esa ley establece los plazos en que la información se debe dar y demás. Eso es bastante importante en materia de la gestión de la información porque de alguna manera las buenas prácticas en materia de gestión de la información tienen que permitir la realización de consultas, el poder tener la información de una forma rápida para poder así realmente proteger o amparar el derecho de acceso a la información que tiene la gente. O sea, si nosotros tenemos un sistema de gestión de la información que es
hiperortodoxo, que no podemos realmente ni nosotros mismos como funcionarios o funcionarias obtener la información rápida, entonces si una persona necesita la información para una gestión o porque es su derecho y nosotros duramos 2 años en darles esa información, realmente no estamos garantizando de la mejor manera el derecho de acceso a la información que tienen las personas. Entonces ahí la ley que regula el derecho de petición es una buena guía para uno poder ver cuáles son los plazos que tiene que respetar para otorgar la información y que nuestros sistemas que gestionen información puedan responder a esos plazos. Eso es bien importante. Ok, luego hablamos de lo que les decía, lo que es privacidad, que ya vimos que está tutelada en el artículo 24 de nuestra Constitución Política. Y acá hablamos de un concepto que es el que les decía, el fuero interno. El fuero interno es lo que todavía está en nuestro pensamiento, es de alguna manera lo que nosotros utilizamos para poder llegar a expresar a futuro una voluntad. Y ya una vez que nosotros expresamos una idea, ya eso es el fuero externo, ¿verdad? Entonces, el fuero interno está completamente amparado en nuestra Constitución Política. Y aunque ustedes digan, no, pero eso es cómo se van a meter con el pensamiento de uno. Bueno, el pensamiento son nuestras ideas políticas, nuestras ideas religiosas, ¿verdad? Lo que pensamos sobre determinados temas, eso es parte de nuestro fuero interno y hasta que no la expresemos están fuera del ámbito de la ley, porque sí puede ser que yo puedo tener unas ideas que son muy mías, pero cuando yo las expreso estoy ofendiendo a un montón de gente, entonces ahí ya sí entra el ámbito de la ley, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de que podríamos estar difamando a una persona, podríamos estar haciendo, digamos, alguna otra ofensa incluso peor, o hasta podríamos incitar a, qué sé yo, a cometer un delito, una cosa así, ahí entra en el ámbito de la ley, pero mientras esté en nuestro fuero interno nadie se va a meter con eso. Y aunque suene muy loco, digamos, pero sí hay, digamos, tendencias totalitarias que en un pasado han buscado meterse hasta con eso. Entonces, por eso es importante que nuestra Constitución lo ampare, aunque ahorita en el contexto costarricense y a nosotros nos parezca ilógico, pero de alguna manera este tipo de cosas, que aunque parezcan básicas, son las que nos protegen de no caer en estados totalitarios como, digamos, ha habido en la Edad Media o en algunas otras épocas. Entonces son avances muy importantes y por eso es válido hacer hincapié en conquistas de este tipo. Luego, ¿cuándo puede el Estado adentrarse en la privacidad de las personas? Eso ya se los adelanté ahora. Básicamente, cuando de alguna manera se pueda ver en riesgo el orden público. Esa es como la respuesta fácil. ¿Verdad? Lo que les decía, una orden judicial, porque una persona pudo haber cometido un delito, entonces hay un allanamiento, entonces se interviene la privacidad de la persona para poder avanzar con un caso y demás, ¿verdad? Pero siempre es con una orden judicial, ¿verdad? Eso es bien importante. Luego, también en el artículo 24, que sería bueno que se lo lean, ¿verdad? Me imagino que también puede que ya lo conozcan, pero hay ciertas reservas que hay una reserva de ley que se hace a la Hacienda y a la Contraloría General de la República para que en materia de auditoría puedan obtener cierta información que puede ser del ámbito privado de la persona, ¿verdad? Caso muy importante, por ejemplo, de los funcionarios. Hay funcionarios que tienen que rendir una declaración a la Contraloría General de la República por ley. Bueno, eso está, amparado en la Constitución Política en que hay esa reserva, ¿verdad? Y es por la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que se genera un artículo donde dice que los funcionarios tienen que rendir una declaración a la Contraloría. Es por esto, ¿verdad? Porque la Constitución Política le otorgó esa reserva. Ok, eso en leyes que tengan que ver con la Hacienda y con la Contraloría. Ahora, también está el caso de la reserva de ley mediante leyes especiales. Esto también es bastante valioso de que lo tomen en cuenta, y es que yo les dije que bueno, el orden público está fuera del ámbito de la ley, es lo que está dentro del ámbito de la ley y es lo que el Estado le corresponde regular mediante leyes ordinarias. Ahora, la pregunta, ¿puede ser que el legislador, que la Asamblea Legislativa pueda decir que cualquier cosa afecta al orden público y que cualquier cosa entonces puede hacer que el Estado pueda invadir la privacidad de las personas? En realidad no es así, ¿verdad? Porque tienen que ser leyes especiales,
¿verdad? Y tiene que estar bien fundamentado el por qué en ciertas situaciones el Estado puede llegar y puede entrar en la privacidad de una persona. Entonces, por eso, en la Constitución política hay un requisito especial para estas leyes, y es que se tienen que aprobar por mayoría calificada, ¿verdad? No es una ley que se aprueba por una simple mayoría, sino que tiene que haber mayoría calificada para que esas leyes se puedan aprobar, y ahí es cuando se puede de alguna manera entrar a solicitar información o inclusive obtener información por la fuerza de ser necesario, ¿verdad? Ya les dije, cuando el orden público se vea en riesgo. Luego, también el mismo artículo 24 de la Constitución habla de que cualquier información que sea obtenida por mecanismos ilegales, ¿verdad? O mecanismos ilegítimos, no es lo mismo, va a ser una prueba espuria, es decir, no va a ser información que se pueda utilizar en un proceso judicial o este tipo de cosas. Y eso es bastante valioso, porque hay muchos casos que se caen por esto, ¿verdad? Entonces, digamos, una investigación penal, y por alguna razón el fiscal logró grabar una conversación ahí, y llegó y presentó la conversación, y el juez le dice, no, porque esa prueba no fue obtenida por los mecanismos correctos, no se la acepto, ¿verdad? Esas son las famosas pruebas espurias y están con amparo constitucional. Entonces puede haber una ley que diga que no, que ahora cualquier información que se obtenga va a servir para un juicio. No, sería inconstitucional, tenían que reformar la Constitución, y esto es súper importante para el país. Y le digo de nuevo, suena muy lógico, suena muy común para nosotros, pero no todos los países lo tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos hay leyes antiterrorismo que se brincan cualquier proceso, y sin orden judicial ni nada llegaban y se metían en una conversación privada, por ejemplo. Era el famoso caso de hace unos años que se dio en el gobierno de Obama, ¿verdad? Y que lo denunció Edward Snowden y todo lo demás. Bueno, eso sería completamente inconstitucional en este país, y eso es un logro importante de nuestro sistema democrático. Entonces, para que lo tengan también en cuenta. Ok, luego nosotros llegamos a tener una ley 8968, que es la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, y esta ley realmente es un avance bastante importante, no solo por el hecho de que ya nos permite de alguna manera sancionar a quien no hace una correcta gestión de datos personales, pero también nos ayuda a contar con una serie de definiciones que hasta la entrada en vigencia de esa ley no se tenían tan clara, o estaba de una forma muy dispersa en otras leyes o en otros decretos, ¿verdad? En un montón de normativa por ahí que estaba atomizada. Entonces la ley sí nos da un marco de referencia bastante importante para poder entender qué son los datos personales. Bueno, los datos personales es cualquier dato que pueda ser atribuible a una persona, son datos personales. Ahora, los datos personales hay de diferentes categorías. Están los datos que son de acceso irrestricto, o sea, son datos que se pueden obtener libremente. Por ejemplo, está la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto al padrón electoral. Son datos de acceso irrestricto, uno puede entrar a la página, descarga el padrón y ahí están los números de cédula, y están los nombres, están los distritos electorales de las personas. Son datos que son de acceso libre, son datos de acceso irrestricto. Luego hablamos de los datos de acceso restringido. Son ciertos datos que son de carácter privado que se otorgan y que no son de libre acceso. Entonces, cuando nosotros hacemos un trámite y damos información de nuestra dirección, nuestro número de teléfono, nuestro número de cédula, aunque sea irrestricto, pues lo damos ahí y damos una serie de información. Esa información es privada y es de acceso restringido, ¿verdad? Uno no la puede obtener así como así. Y luego está otro concepto que es bien valioso y que no se maneja, porque estos son muy común que la gente los maneje. La gente sabe que es un dato restringido y no lo puede obtener, es restringido. Pero está el tema del dato sensible. Y este es bastante importante porque el dato sensible es un dato que por algún motivo específico yo como persona tengo el derecho de no darlo, ¿verdad? Porque es un dato que ya es muy íntimo, ¿verdad? Y aquí puedo incluir mi preferencia sexual,
mi religión, mi filiación política, mis opiniones políticas o cualquier otra información que de alguna manera yo sienta que el darla conllevaría un detrimento de mi dignidad. Eso es un dato sensible. Aquí se incluye también toda aquella información que tiene que ver con la salud de la persona, ¿verdad? Que tiene que ver con ciertos aspectos que son sumamente íntimos. Entonces, esto representa también un avance, porque hay cierta información que se solía solicitar, que la persona se sentía incómoda cuando se la solicitaban y no había nada que la protegiera de eso, ¿verdad? Al menos en una ley de forma tan específica. Entonces, digamos, preguntas como en una entrevista de trabajo de si tiene algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, de si tiene una pareja estable, de si mantiene relaciones sexuales. Esas preguntas en algún momento en este país se hicieron, ¿verdad? Y son datos sensibles, no se pueden pedir así como así. Ahora, sí se pueden llegar a pedir cuando por algún motivo se necesite para dar un servicio, por ejemplo, o para alguna gestión legal y que sea el requisito. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo preguntarle a una persona si padece alguna enfermedad en una entrevista de trabajo que preguntárselo en una ventanilla de la Caja Costarricense del Seguro Social. Obviamente la caja necesita esa información para su quehacer, entonces ahí se puede preguntar ese tipo de información sensible. Entonces ahí tiene que haber una sana crítica y un sentido común que se tiene que aplicar de cuándo se requiere la información y también de una justificación técnica de por qué se requiere la información y en qué momento se requiere. Porque puede ser que al momento de yo simplemente ir a sacar la cita, yo no tenga que darle todo mi historial clínico a una persona, mis padecimientos, si tomo, si no tomo, si consumo drogas, si no consumo drogas. Eso no se lo tengo que dar a la persona en la ventanilla, pero sí se lo tengo que dar ya a la persona que me está atendiendo, al doctor o a la doctora, ¿verdad? Entonces, también eso aplica en materia de datos sensibles. ¿Y por qué es importante los datos sensibles? Porque si bien es información que la persona puede reservarse cuando la da, cuando no, que se sabe que hay que tener cuidado y todo eso, pero es información que sí se acumula en bases de datos y eso conlleva a un manejo muy estricto de esa información que se acumula y que eso a la postre podría llegar al archivo, podría estar en registros de la caja, ¿verdad? ¿Qué pasa si por ejemplo hay una filtración de la base de datos de la caja? ¿Verdad? Que no solamente es una filtración de números de cédula, direcciones y todo eso, sino también es una filtración del historial clínico de las personas, ¿verdad? Eso, uno, ¿verdad? Hay una completa invasión a la privacidad de las personas. Dos, se puede prestar para comercio ilícito, que entra en materia de derecho informático, o sea, por ejemplo, las famosas listas que se venden o bases de datos que se venden en el mercado negro, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se puede evitar si hay una gestión correcta de la información, ¿verdad? Que ampare estos derechos que estamos viendo acá, ¿verdad? Bueno, estos no son los derechos, pero son mecanismos por los que se tutelan derechos, ¿verdad? Luego hablamos de otro principio que está en la ley 8968, que es la autodeterminación informativa. Eso es muy fácil de entenderlo, es básicamente yo doy la información que yo quiero dar. Eso es, ¿verdad? O sea, si a mí me preguntan el número de teléfono y no lo quiero dar, y pues no lo doy, yo tengo el derecho de autodeterminar qué información doy y cuál no doy. Bueno, que puede ser que el teléfono sea requisito para tener un trámite y obviamente si yo entiendo las consecuencias de que que si no doy el número no puedo proceder con el trámite, estoy en todo el derecho de no darlo, no me pueden obligar a hacerlo y obviamente no podría hacer el trámite, pero yo tengo yo puedo expresar mi voluntad en ese sentido. Eso es la autodeterminación informativa. Y es bien importante porque la autodeterminación informativa no solo es para yo decidir sobre qué datos doy, sino también para decidir sobre qué datos mantengo en una base de datos. Entonces, puede ser que yo llegué hoy, fui al banco y di el número de teléfono mío, el de mi casa, el de mi trabajo, el de todo lado,
Pero resulta que en el banco son unos necios que me llaman a cada 5 minutos para ofrecerme tarjetas de crédito y todo lo demás, ya estoy harto. Entonces yo tengo mi derecho de ir y decir al banco, no, yo quiero que eliminen el número de mi trabajo, el de mi casa y todos los demás y solo dejen mi celular, que es el que realmente es personal. Puedo hacer eso, ¿verdad? A eso se le llama derecho de revocatoria. Digamos que yo puedo revocar los datos que ya tengo en una base de datos determinada. Entonces, para que se entienda que el hecho de haber dado un dato una vez no quiere decir que ese dato es perpetuo y que ya el dueño del dato es a quien se lo dio. O sea, el dueño del dato sigo siendo yo como persona, es mi dato, está asociado a mi persona y yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con él. Entonces, eso es bien necesario de entenderlo, porque muchas veces se cree que el hecho de que una institución sea dueña de la información implica que es dueña del dato que está en esa información. En materia de gestión pública, nosotros manejamos muchas bases de datos y se dice, bueno, es que la institución dueña de esa información es la Caja, la institución dueña de esa información es, no sé, el Ministerio de Trabajo o la Presidencia de la República, quien sea. ¿Verdad? Está bien, es dueño de esa información en bloque, de forma, de alguna manera sistematizada en una base de datos y demás, pero no es dueña de cada dato que está ahí. Cada dato que está ahí le pertenece a la persona, entonces la persona puede llegar y decir, no, ya yo no quiero que me almacenen ese dato, y las instituciones tienen que estar en la capacidad de poder hacer valer ese derecho. Ok. Luego, las excepciones, muchas de esas excepciones ya se las comenté antes. Está todo el tema de seguridad, ¿verdad? Es importante que y bueno, estas son excepciones incluso para la autodeterminación informativa. O sea, si por un motivo de seguridad se requiere tener un dato, ese dato se va a almacenar, ¿verdad? Y hay un permiso legal, ¿verdad? Que se da para poder tener esa información porque es una excepción. Luego hablamos de la prestación adecuada de servicios. O sea, puede ser que la persona llega y dice, yo no quiero que mi registro esté ahí, pero si no está ahí yo no le puedo dar un servicio que es un servicio público, ¿verdad? O sea, es necesario y que eso puede afectar a su familia además. Entonces, la prestación adecuada de servicios. Caso de ejemplo, digamos lo que es Sinerube. Sinerube es una base de datos que acumula información de carácter social de las personas. Ahí está todo el registro de beneficiarios, ¿verdad? Y esa información, Sinerube tiene la potestad de primero, poderla consumir de determinadas bases de datos. Ahí está la Caja, está Trabajo, está el Limas, está Lina, ¿verdad? Y doy este ejemplo en parte porque forma parte del sector social, que es donde he solido trabajar. Entonces, Sinerube tiene esa potestad para dar servicios de una forma más eficiente y adecuada, ¿verdad? Entonces, tienen esa concesión de alguna manera que se les da la ley. Luego, también hablamos, y eso tiene que ver también mucho con el quehacer de ustedes, de la información que se acumula con fines estadísticos, históricos o de investigación científica. Y acá es donde nosotros hablamos de los datos anonimizados, ¿verdad? O la información no individualizada, la información en bloque que se tiene ahí, que de alguna manera se puede gestionar, se puede compartir, pero siempre y cuando sea en estas condiciones. Ejemplo, el INEC, ejemplo, la información que acumula la UCR en los estudios que hace, es información científica que está ahí, que se acumula y que se mantiene de forma anónima, no individualizada, con estos fines que están. Entonces son ciertas excepciones que se manejan de autodeterminación informativa. O sea, imagínense yo llegar a participar en un estudio de opinión que me hace la UCR y mañana decir, no, ya yo no quiero que mi dato esté ahí, mi opinión ya no quiero que esté ahí. O sea, eso conllevaría un detrimento del estudio científico que se estaba haciendo, máxime si ya el estudio está publicado y todo. Entonces es bastante lógico tener esta excepción ahí. ¿Okay? Luego, lo que yo les hablaba a ustedes del interés público, ¿verdad? Y ahí me disculparán el texto en las presentaciones, odio usar mucho texto en las presentaciones, pero sí me pareció necesario poder leerles algunas cuestiones de acá, ¿verdad? Y es que hablamos de cuando, de alguna manera, el ámbito privado se puede ver que si se pone una balanza el ámbito privado versus
alguna otra cosa, entonces el ámbito privado pierde. Uno de esos es el interés público, ¿verdad? Pero son situaciones muy específicas, ¿verdad? Aquí, de nuevo, un concepto jurídico indeterminado, que es el interés público. Entonces, esta jurisprudencia que tengo acá, esta cita, nos ayuda bastante a entender en materia de gestión de información cuándo prevalece el interés público. Entonces, bueno, vamos a leerlas. Bueno, básicamente esto es una sentencia sobre una información que se le solicitó al Banco Hipotecario de la Vivienda, y esa información se negó por razones de que habían datos privados ahí. Entonces se puso un recurso de amparo y la Sala Constitucional le dio la razón a la persona de que esos datos se tenían que dar por un tema de interés público. Entonces lo que dice es, si bien el gerente de la entidad bancaria recurrida indica en su informe que la solicitud realizada por la correcurrente se rechazó en forma parcial debido a que parte de la información solicitada se encuentra protegida por el artículo 24, el que ya les he mencionado ahora, de la Constitución Política, al contener datos personales de la información solicitada es de interés público. Al tratarse de información concerniente a la forma en que son invertidos gran parte de los fondos que aporta el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF de subsidios para la vivienda, FOSUBI, que administra el Banco Hipotecario de la Vivienda. Tal y como apuntan los concurrentes, parte de los recursos de FODESAF provienen del recargo del 5% aplicado sobre el total de sueldos y salarios que los patronos públicos y privados pagan mensualmente a sus trabajadores. Por ello, siendo que los fondos del programa que administra el Banco Hipotecario de la Vivienda constituye fondos públicos, existe un interés de la colectividad de conocer sobre la forma en que los mismos son utilizados y la forma en que son desarrollados los planes y programas de contenido social que con ellos se financian. Por todo lo anterior, se procede a declarar con lugar el presente recurso. Bueno, yo creo que queda bastante claro, ¿verdad? O sea, si hay información que estamos administrando que es de interés colectivo y que hay una justificante de ese interés, esa información es pública, incluida en listas de beneficiarios, por ejemplo. O sea, una lista de beneficiarios que se financian con fondos públicos, esa lista es de interés público. ¿Por qué? Porque yo podría querer comprobar como ciudadano que si a una persona se le está dando un bono o se le está dando una beca o cualquier ayuda económica de los programas sociales, bueno, que esa persona efectivamente sea merecedora de eso, o sea, según la ley, ¿verdad? Entonces, digamos, la ley de FODESAF, si nosotros la revisamos, dice que los recursos son para población en condición de pobreza o pobreza extrema. Tiene que tener una de esas dos condiciones. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de verificar que efectivamente la persona que recibe un subsidio esté en pobreza o en pobreza extrema, porque si no, estarían utilizando recursos que se financian de mi plata para algo que no debe ser. Entonces es un derecho, hay un interés público en esa información y por ende se puede dar. Y este dato no está exento de polémica, muchas veces se indica que no, que esa información no se puede dar y solo se podría dar anonimizada. No es cierto, o sea, la Sala Constitucional se ha pronunciado y, aunque no lo crean, esto es una polémica de todos los días, digamos. Realmente cuesta que esto realmente se interiorice y se acepte. Es un poco más sencillo cuando hablan de los salarios de nosotros, como funcionarios. Ahí todo el mundo quiere que los den, y sí, los pueden dar. Y no tienen que estar ni anonimizados ni nada. ¿Por qué? Porque también es derecho de una persona, ciudadana, poder verificar que el salario que recibe un funcionario o funcionaria realmente sea acorde a sus atestados, a su conocimiento, a la experiencia que tiene, ¿verdad? Que no sea que le estén pagando un plus de más, una cuestión por el estilo. Todo eso es verificable y todo eso es de libre acceso si la persona solicita la información. Entonces, para tener claro todo el tema de acceso a la información, interés público y demás. Ok, ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver toda esta hablada de paja que se está echando Alex con el derecho informático? ¿Y qué tiene que ver con la gestión de la información? Bueno, yo hice este grafiquito acá que me gusta mucho porque de alguna manera explica cómo nosotros tenemos que gestionar la información. Entonces, si nosotros vemos, primero hablamos de información a nivel general, como estamos hablando de gestión de la información pública, entonces, toda la información que no tenga que ver con la gestión pública, entonces básicamente no tenemos por qué tenerla, no tenemos que gestionarla, ¿verdad? A menos que de alguna manera sea relevante para alguna cuestión. Pero bueno, tenemos la información en general, luego viene la información administrativa, que es la que ya nosotros gestionamos día con día.
Luego, tenemos que, cuando nos hacen una solicitud o cuando algo pasa, tenemos que tener mucho cuidado con la información privada que es administrada por entes públicos, o sea, la información que nosotros administramos. Esa información no la podemos dar así como así, tenemos que resguardarla, tenemos que cuidarla. Luego también hablamos del secreto de Estado, que también es otro anillo ahí que protege, o sea, esa información no se puede dar, hay prohibiciones legales para dar esa información. Y por último, ahora sí tenemos la información que ya es pública. La información no es que la tenemos que cuidar menos, pero es información que sabemos que es de libre acceso, o sea que nosotros inclusive para propiciar la transparencia y todos nuestros sistemas de información, nosotros podríamos tenerla ahí libre para que pueda ser consultada. Entonces es importante tener eso, ¿por qué? Porque es muy común que nosotros como funcionarios o funcionarias nos soliciten información. Mira, en apego al artículo 30 de la Constitución Política, le solicito que me dé todos los registros de los proyectos que se han manejado, ¿verdad? Entonces, está bien, nosotros tenemos que dar la información, pero al dar la información, que probablemente esté en sistemas informáticos y demás, tenemos que cuidar en no dar esas cosas que están ahí arriba. O sea, no vaya a ser que nosotros estemos dando información privada de personas o de empresas, ¿verdad? Entonces ahí nos metamos en un problema, ¿verdad? Porque todo esto vamos a ver después que tiene consecuencias, ¿verdad? Y al final lo que hace la ley sobre delitos informáticos, que se aprobó hace unos años, que lo que hizo fue incorporar algunas modificaciones al Código Penal, disponer de un título de delitos informáticos y también hacer algunas modificaciones en el título de delitos contra la intimidad. El bien jurídico de esos delitos son todos estos temas que hemos estado viendo, pues básicamente la intimidad, también secreto comercial y bueno, algunas otras cosas que están por ahí. Pero es bien importante tener esto claro para que nosotros como funcionarios y no nos jalemos una torta, básicamente, ¿verdad? Pero sí es bien necesario. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro esa parte. Ok, entonces, yo me permití acuñar ahí digamos un pequeño párrafito de lo que es una adecuada gestión de la información, ¿verdad? Ojo que esto es a nivel legal, no es a nivel informático, porque a nivel informático hay una serie de criterios técnicos de cómo se tiene que administrar correctamente una base de datos para resguardar la información y demás, ¿verdad? Que yo en eso no me meto, ¿verdad? No es mi tema, sino más desde el ámbito legal. Entonces, digamos, una gestión adecuada de la información por parte del Estado es aquella que resguarda adecuadamente la información y permite su uso de forma eficiente y eficaz para los fines por los cuales se recabó y para mejorar los servicios que se ofrecen y la seguridad del país, al tiempo que se garantizan los derechos de las personas. Entonces ustedes ven, ahí básicamente está de alguna manera acuñado todo lo que hemos visto. ¿Por qué hablar de resguardar adecuadamente la información? Bueno, que no permita filtraciones, que tenga los controles adecuados para que no me roben la información, ¿verdad? Que esté blindada lo más posible, ¿verdad? Y eso habla de un resguardo. A nivel legal se habla mucho de un concepto que yo detesto, que es de cuidar como buen padre de familia, se usa mucho, es un concepto que viene del derecho romano, ¿verdad? Que es un derecho súper patriarcal, ¿verdad? Entonces, digamos, no como buen padre, digamos, cuidarlo como si fueran nuestros ojos, ¿verdad? Digamos algo un poco así, ¿verdad? O si es como padre, como madre de familia también, de hecho las mamás cuidan más a los chiquitos que el papá, ¿verdad? Y eso por todo porque no hay una corresponsabilidad del cuidado como debería ser, pero el tema es que sí tenemos que resguardar, proteger la información ante cualquier eventualidad que pueda poner en detrimento, ya sea la seguridad del país, ya sea los derechos de las personas, el orden público y todos los conceptos que hemos venido hablando. Entonces eso es el resguardo, o sea, el resguardo no es una palabra menor, es una palabra gigantesca, ¿verdad? Que conlleva muchísima responsabilidad de parte del Estado, ¿verdad? El hecho de no resguardar correctamente la información conlleva responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, entonces es todo un tema, entonces no es palabra menor. Luego, hablamos de permitir el uso eficiente, y es que eso es otro, o sea, muchas veces caemos por todos estos temas legales y demás, caemos en toda una contradicción de que queremos resguardar tanto la información, protegerla tanto y que no la utilizamos, o sea, y tampoco es eso, o sea, tiene que haber un balance entre ese resguardo adecuado, pero también que la información se utilice,
¿verdad? Se utilice para, por ejemplo, tomar decisiones inteligentes en materia de política pública, ¿verdad? Y ahí hablamos de conceptos como Big Data, de conceptos como minería de datos, que están tan en boga el día de hoy, y que incluso me parece que ayer conversaron un poco de eso con todo el tema de transformación digital, ¿verdad? Entonces no es que por resguardar la información nosotros vamos a hacer el nudo para que se dé la transformación digital, todo lo contrario. Más bien es poder tener los controles adecuados y más ahora con los avances tecnológicos para que esa información se pueda utilizar de forma eficiente, de forma eficaz. Por ejemplo, el unificar bases de datos, la interoperabilidad, todo eso, siempre y cuando se respeten los conceptos que vimos acá, se pueden hacer sin ningún problema, ¿verdad? Muchas veces cuesta cambiar ese chip. Decimos, no, es que la información no la podemos dar porque es privada y me meten una demanda y me hace un problema y yo no quiero estar en la cárcel. No, no es eso. Es realmente saber usarla de forma eficiente. Con interoperabilidad se puede lograr mucho de eso. O sea, si son bases de datos que todas están seguras, que tienen los controles, que resguardan bien la información, que están interoperando entre sí, se pueden tomar decisiones muchísimo más inteligentes. Un claro ejemplo, de nuevo, Sinirube. ¿Qué es lo que hace Sinirube? Que ahí todavía lo estamos implementando, pero Sinirube lo que básicamente busca es que exista una única base de datos que integre todas las bases de datos que tienen las instituciones del sector social. ¿Para qué? Para tomar decisiones más inteligentes y para eliminar duplicidades. Antes pasaba que una persona llegaba, que había un bono de vivienda, iba por el bono de vivienda, le hacía un estudio socioeconómico. La familia quería una beca para los hijos, entonces iban a Limas y le hacían otro estudio socioeconómico. Después llegaba, pasaban los años y no sé, 3, 4 años, iban al Ministerio de Trabajo por un programa como Empleate y le hacían otro estudio socioeconómico. Entonces, digamos, en un lapso de 5 o 6 años le hacían 4 estudios socioeconómicos cuando se pudo haber hecho solo uno. Díganme si no es eficiente unificar las bases de datos, hacer un único estudio socioeconómico y no estar pasando a las personas por ese trámite engorroso que le hagan un bendito estudio a cada rato. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, Limas hace una ficha FIS, la ficha de información socioeconómica. La ficha FIS tiene una vigencia de 7 años. Esa información queda integrada dentro de Sinirube como un registro único y de esa manera eliminamos tanta duplicidad y somos más eficientes. Eso se puede hacer. Importante, sí, resguardar la información correctamente, proteger la privacidad de la gente, proteger temas importantes que puedan afectar la seguridad del Estado, todo eso se hace, pero también somos eficientes, ¿verdad? Que una cosa no excluye a la otra. Entonces, por eso hablo acá de este tema, ¿verdad? De cumplir para los fines para los cuales se recaudó o para mejorar los servicios. Y luego el tema de también garantizar los derechos. Entonces, de alguna manera, en estas 3 líneas traté de incluir todo lo que vimos hasta este momento, ¿verdad? Ya estamos finalizando, pero hay un par de cositas más. También en el ámbito privado, en el ámbito no privado, el ámbito del derecho privado, también tiene que haber gestión adecuada de la información, máxime que la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos no es solamente para el ámbito público, es también para el ámbito privado. Entonces ahí algunos temas, digamos, la información general, digo general porque no solo pública, que es restringida o que es sensible, nosotros nos vamos a topar con ella todos los días, tanto como funcionarios como en nuestra vida privada, nos la van a pedir, ¿verdad? Qué sé yo, si vamos al banco o lo que sea. Un ejemplo, yo soy tan friki con este tema que yo no lleno rifas en las bombas porque sé que esas rifas que uno llena en la bomba terminan en el mercado negro de bases de datos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Digamos, tal vez no lo digo como una aseveración, es un riesgo que se tiene. O sea, yo firmo ahí, los datos para una firma, ahí no hay un consentimiento informado, no me están diciendo cómo se van a utilizar los datos, cómo se van a almacenar, qué va a pasar con ellos, es completamente inseguro. Entonces, más allá de que terminen o no ahí, lo que sí es un hecho es que no está cumpliendo con todos los requisitos para pedirme a mí esa información, entonces no la doy. No sé si ustedes la darán, consejo que no la den, de por sí que difícilmente me pego una rifa yo, pero bueno. Ok, cuando hablamos de datos de las personas, hablamos mucho de lo que les decía, datos personales, hablamos de que hay un amparo constitucional al secreto de las comunicaciones y un amparo también a la intimidad. Eso siempre lo tenemos que tener clarísimo. Aquí estamos haciendo un repaso con esa parte. Pero luego, del lado de las empresas,
también hay un tema, y es que mucha de esta información también tiene un valor comercial. Entonces ahí hablamos del famosísimo velo societario, ¿verdad? Que el velo societario es otro concepto jurídico indeterminado, ya he hablado como 5, pero bueno, es otro que está ahí, que a través de la jurisprudencia y la doctrina se ha ido desarrollando, pero básicamente se ampara en el Código de Comercio, en que cuando hay una sociedad anónima, ¿verdad? O una sociedad de responsabilidad limitada, son sociedades que lo que responde es la personalidad jurídica, no la personalidad física. Entonces se entiende que las personas que están o que forman parte de esa sociedad están protegidas, ¿verdad? Y eso es el velo societario. Entonces, esa es información que es privada. O sea, ¿qué pasaría si el Registro Nacional tiene una filtración y se revelan todos los socios de todas las sociedades del país? ¿Verdad? Bueno, hay una tendencia en Inglaterra de abrir todos esos datos, pero al menos en nuestro país es información que es de carácter privado. Digamos, eso conllevaría una filtración bastante importante y legal, y a tomar todas las acciones legales de esas empresas contra el registro. Entonces, eso es el velo societario, es información que es privada, y es información que una sociedad no está obligada a dar tampoco, ¿verdad? Lo que está obligado a dar es su representante legal, ¿verdad? Y ciertas características, pero no el tema de la totalidad de sus socios. Luego hablamos del secreto comercial, ¿verdad? También es importante. Hay una ley, que es una muy buena ley, que define el secreto comercial, que es la Ley de Información No Divulgada. Básicamente lo que hace esta ley es amparar toda esa información que no se ha divulgado, que la empresa todavía no ha hecho pública, ¿verdad? Y que tiene un valor comercial, ¿verdad? Entonces aquí entran un montón de cosas, lo vamos a ver en la siguiente filmina. Entonces, cuando hablamos del secreto comercial, hablamos de lo que es información no divulgada, que tiene un valor comercial por su condición secreta, ¿verdad? No es la receta secreta del coronel de KFC, estamos hablando de información que por alguna cuestión, ¿verdad? Es secreta. Un ejemplo, digamos, puede ser que los comestibles sean, que los comestibles, sabemos que todos los nutrientes, digamos, toda la información nutricional de un comestible es información que es pública, que tenemos que darle al consumidor, pero no así, digamos, toda la técnica que utilizamos para producir ese comestible. Eso es información que si la empresa se quiere reservar, se la puede reservar, porque de alguna manera, y si todo fuera tan fácil de simplemente agarrar una lista de ingredientes y yo llegar y listo, y hacerlo, y yo haría Coca-Cola, no sé, en mi casa. O sea, obviamente hay una metodología, ¿verdad? Hay una técnica para llegar a obtener el producto que la empresa tiene la potestad de reservarse, ¿verdad? Por eso una receta no es solamente ingredientes, una receta también es metodología, y esa metodología se puede resguardar de forma secreta. Entonces es importante, porque muchas veces tiene un valor comercial. Luego es importante entender que este secreto comercial entra tanto en relaciones comerciales como en relaciones laborales. Entonces también, si nosotros somos funcionarios, funcionarias, ¿verdad? Y conocemos una información que es secreto de Estado, a nosotros eso casi que nos cubre igual. Ahora, vayámonos al ámbito privado, ¿verdad? Que nos cuesta un poquito a veces. En el ámbito privado, si uno entra a una empresa y conoce algún tipo de metodología, algún tipo de información, uno tiene el deber de resguardar esa información, aunque el contrato de trabajo no lo diga específicamente, porque hay una ley que lo hace. Hay una ley que dice que la información que uno conoce en el ámbito laboral, ¿verdad?, tiene que resguardarse si no ha sido divulgada. Y eso es bien necesario entenderlo. En el tema, digamos, público, también es bien importante bueno, no lo puse ahí, pero puede pasar que por temas registrales nosotros como funcionarios o funcionarias tengamos que tener acceso a información que está cubierta por el secreto comercial. Por ejemplo, una patente. O sea, si alguien quiere certificar una patente, tiene que dar básicamente toda la información del producto, ¿verdad? Y está bien, la da, pero esa información como Estado tenemos que resguardarla porque tiene, digamos, un valor económico, ¿verdad?, para la empresa, ¿verdad? Y está cubierta por el secreto comercial también. Luego, es un tema muy aparte, porque es
un tema muy amplio en sí mismo, pero también puse por acá el secreto bancario, ¿verdad? Que el secreto bancario también es información que no se puede divulgar. ¿Ok? Luego hablamos del velo societario, el cual ya se los expliqué. ¿Ok? Luego, ya para caer, y ya con esto termino, me va a dar apenas el tiempo, los delitos informáticos o del ámbito de la intimidad. Por eso, o sea, todo cae en esto. Hace unos años se aprobó la ley contra los delitos informáticos, que hizo algunas modificaciones y puse aquí los principales. Son una lista ahí amplia, estamos hablando de violación de correspondencia, es llegar, intervenir correspondencia, luego hablamos de violación de datos personales, antes tenía un nombre más bonito porque antes se llamaba violación de correspondencia electrónica, ahora con una reforma se le cambió el nombre a este delito, pero básicamente la violación de datos personales nos tiene que importar mucho porque es cuando por mecanismos ilegales se accede a información de una persona que incluye la correspondencia. Entonces, todos los temas de hackeo entran acá, ¿verdad? El tema de hackear una cuenta, de que alguien olvidó la contraseña y yo me metí, todo ese tipo de cosas es un delito y entra ahí. Luego, sustracción, desvío o supresión de correspondencia. Esto también para los funcionarios es vital. O sea, ¿qué pasa si nosotros recibimos una solicitud de información muy incómoda y llega el funcionario o funcionario y dice, ay, qué pereza responder esta solicitud, ¿verdad? Voy a borrar el correo, para así no lo respondo. Pero bueno, la persona va a tener copia, entonces no solamente sería un tema inconstitucional y vendría recurso de amparo de fijo, sino además se estaría cometiendo un delito porque estaríamos suprimiendo información, ¿verdad? Máxime si es información de un sistema, ¿verdad? Que entra un sistema y la borramos, o sea, eso es importante saber que es un delito. Captación indebida de manifestaciones verbales, este yo creo que es el más importante. ¿Cuántos hemos estado en reuniones? Acá, no sé, levantemos la mano. ¿Quién ha estado en una reunión alguna vez? ¿Verdad? Mucha gente, pucha, no van a reuniones, qué dichosos. ¿Y esta no es una reunión? No. Bueno. Ok, muchas veces pasa que uno dice, uy, no, es que es para tener mayor seguridad y cualquier cosa yo voy a grabar la reunión. Eso es ilegal y es un delito, a menos que le preguntemos a la persona, mira, ¿puedo grabar esta reunión? Eso es otra cosa, y eso es súper común, y por ahí he escuchado casos que me voy a reservar, pero sí, es que fulanita grabó la reunión, y o sea, eso es un delito. Ok, luego uso indebido de correspondencia, divulgación de secretos, que es donde entra el tema del secreto de Estado, el sabotaje informático, ¿verdad? Cuando llegamos y por algún mecanismo violentamos algún sistema informático, alguna red, ¿verdad? Para que se caiga y algo pase, ¿verdad? Todo eso es un delito. No sé, digamos, soy funcionario, estoy en el MOB y ya no quiero dar más licencias, voy a decir que se cayó el sistema. Eso es un chiste de Hernán Jiménez, es eso, ¿verdad? Que llegaba y se cayó el sistema. Ok, el tema de esto es si esa caída del sistema fue intencional, es un delito. Ok, hablamos de espionaje informático, hablamos de facilitación de delito informático. Este es muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si algún ente privado de alguna manera aparece con una base de datos pública, ¿verdad? Que por algún mecanismo ilegal la sustrajo y resulta que fue que un funcionario le ayudó, que le dio ahí un acceso o diga, mira, te voy a dejar tal puerto libre, tal hora, ¿verdad? Ok, ahí estaríamos hablando de una facilitación de un delito informático, lo cual también es un delito. Y lo otro es la difusión de información falsa, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente esos son como los delitos más importantes, hay más. Les aconsejo que revisen estos dos títulos, el que son propiamente el de delitos informáticos y el capítulo también de el título, perdón, de delitos contra el ámbito de la intimidad, ¿verdad? Donde van a poder ver. Entonces, básicamente nosotros, hay otra cosa, un recordatorio, digamos, del 198 para arriba, perdón, del 202 para arriba que están ahí, todos son delitos agravados en el caso de ser funcionarios públicos. O sea, se duplican las penas. O sea, todas las penas de esos delitos se duplican si quien comete el delito es funcionario o funcionaria pública. Para que lo tengamos en cuenta, nada más. Básicamente esos son.
Y sí, en resumen, una adecuada gestión de la información es una gestión de información que ampara los derechos de las personas a la intimidad y también protege la seguridad de esa información. Todo eso tiene muchísimo que ver con el tema informático, porque son consideraciones que a la hora de desarrollar un sistema que va a gestionar información, tenemos que velar porque eso esté, o sea, que si el login, por ahí uno se puede brincar el login, ¿verdad? O digamos cuando uno se registra, cuando uno inicia sesión, perdón, en una página, y con eso obtiene información, hay una brecha de seguridad importante que podría acarrear muchas de estas cosas que están acá. Entonces por eso era tan importante. Yo sé que no es tan tecnológica la charla, sino más bien es el fondo que hay para, en una adecuada gestión tecnológica de información, podamos tomar en cuenta. Otro aspecto valioso es que no se necesita una ley específica, ¿verdad? Y eso es bien importante, porque muchas veces se quieren generar leyes para todo, pero resulta que ya tenemos un marco jurídico bastante robusto que sirve tanto para lo informático como para lo que es analógico, a lo que es en papel, o sea, para muchas cosas, ¿verdad? Algunas leyes nuestras sí han sido bastante visionarias en dejar sentadas las bases para cualquier tipo de medio en que se gestione la información, y este es el caso, me parece, ¿verdad? Salvo ciertas cuestiones ahí, pero que van más allá del tema de la gestión de información. También, no sé si la presentación la van a compartir, pero en la última diapositiva les dejé una lista de leyes y normativas distintas que les pueden ser muy útiles para estudiar y tener bien en cuenta cómo se debe gestionar la información en materia informática. Vale decir que, por ejemplo, el manual sobre normas técnicas de control interno relativa a los sistemas de información computarizados de la Contraloría General de la República, lo que hace es basarse muchísimo en estos conceptos y llevarlos a la práctica. Entonces, por eso es tan importante que los tengan en cuenta y por eso quise más bien enfocarme en los conceptos básicos, ¿verdad? Porque son los que dan pie a que a la hora de que operativicemos las cosas a nivel informático no cometamos errores que nos puedan caer en algún tipo de responsabilidad legal, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Muchas gracias.